Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que son las diferentes versiones que existen de los DAW, de los software de producción musical. Esta pregunta, de hecho, surge porque fue también una sugerencia de uno de ustedes, porque siempre en los videos donde estamos hablando de la comparación entre diferentes software, sale la duda de cuáles son en realidad aquellas diferencias que existen entre las versiones y si valen la pena, sobre todo eso, si valen la pena. Y en el caso muy en concreto de FL Studio podemos hablar de que tiene 4 versiones. La primera es la Fruity Edition, es la más barata, cuesta $99, pero tiene algunas limitaciones que yo considero que son importantes. Una de ellas es que no puedes grabar audio. Eso desde ya creo que sería una limitante o incluso algo suficientemente importante como para que muchos dijeran, ok, esto ya no es una opción para mí. Y la siguiente limitante es que no puedes utilizar clips de audio directamente en el playlist. Estas dos limitaciones creo que ya son suficientes para poder decir, ¿sabes qué? Esto no me sirve para producir. Ya son limitaciones realmente en el funcionamiento del programa. No, ya no solo si hacen falta plugins, porque faltan muchos otros plugins, pero aparte ya son limitantes en el funcionamiento. Luego sigue la siguiente, es la Producer Edition, después sigue la Signature Bundle y por último la que contiene todos los plugins. La Producer Edition ya no tiene ninguna limitante en cuanto al funcionamiento del programa en sí. No, todas las funciones como grabar, utilizar clips de audio, instalar plugins externos, etcétera, todo eso ya está ahí. Y de esta edición a las superiores, lo único que va cambiando es la cantidad de plugins que tiene, ¿no?, a tu disposición, la cantidad de herramientas. Ahora, esto yo por eso en el video donde hablaba sobre las diferencias entre las versiones de las ediciones de FL Studio, decía que para mí la Producer Edition creo que es la mejor opción, porque esa cuesta $199 o $200, el doble de la Fruity Edition, pero ya no tienes ninguna limitante. Y si ya tienes también tu conocimiento de plugins externos y que hay muchos gratuitos que pueden suplir la función de los plugins que se incluyen en las versiones más completas o las que cuestan más dinero, en ese caso yo creo que es la mejor. Ahora, esto hay que considerarlo porque siempre cada caso es único. Si estamos hablando, por ejemplo, como yo, que solamente produzco utilizando la mayoría de cosas digitales, que no grabo prácticamente voces, que estoy utilizando instrumentos virtuales, no necesito como que mucho más. ¿Ok? Por ejemplo, no necesito cosas como de orquesta. Así que para mí, con lo que ya tiene FL Studio, me es más que suficiente. Y los plugins que vienen incluidos en las versiones superiores, por ejemplo, trae Crossbeat, que es para sí, es creativo, tiene algunos efectos interesantes. Pero sobre todo la Signature Edition, que es la tercera edición, tiene afinación de vocales en tiempo real, que es Newton es para cuando ya está grabado y luego Pitcher para tiempo real. Eso es muy importante, por ejemplo, para alguien que va a estar grabando, que va a cantar. En mi caso, pues bueno, yo no canto, no soy cantante, así que esas son herramientas que para mí no eran como que, digamos, esenciales. Sin embargo, Crossbeat, por sus cualidades artísticas y uno que otro plugin que iba aparte con esa versión, pues dije, ok, es suficiente. Ahora, ya con la última, la que es la All Plugins Bundle, yo creo que para la mayoría de las personas, aparte de que el precio ya es todavía mucho más elevado porque la Signature Bundle cuesta $100 más que la Producer, cuesta $399. O $299, perdón. Y luego ya viene la All Plugins. La All Plugins tiene la gran ventaja, y creo que es la única ventaja que le veo, que como incluye todos, absolutamente todos, cualquier plugin nuevo que vayan añadiendo, ya lo vas a tener. Porque lo que yo tenía antes de comprar la All Plugins Bundle era la Signature con algunos plugins extras, como era Hardmore y el Transient Processor. Pero comprarlos por separado, porque no sé si ustedes sabían, algunos de esos plugins tienen versión BST. Eso significa que la puedes utilizar con otros DAW, ¿no? A lo mejor sí, son de FL Studio, tienen integración nativa con FL Studio, pero también se pueden utilizar de forma externa. Lo puedes poner en Cubase, en Ableton Live, en cualquier otro software de producción musical que admita el uso de BSTs. Pero bueno, independientemente de eso, si a mí me salía mucho más costoso
tener la Signature Bundle y comprar esos pocos plugins por separado. Así que me decidí a seguir ahorrando y comprar la All Plugins, porque de repente sacan algunos plugins nuevos que son bastante interesantes y ya me van a venir incluidos. Y eso era valioso para mí, el hecho de poder adquirir ya de forma automática todo lo nuevo que van sacando de FL Studio. Así que creo que la diferencia entre los dos siempre va a depender, porque luego me dicen ¿cuál me compro? Ok, todo depende de tus necesidades. Si estamos hablando de Ableton Live, por ejemplo, normalmente cuando yo compré el teclado MIDI, o hay algunas otras cosas como interfaces, a veces micrófonos, incluso a veces vienen de regalo en algunas revistas, vienen las versiones pequeñas, las de introducción. En el caso de Ableton creo que se llama la Lite, ¿no? Y estas son versiones que sí, de repente ya las puedes usar, pero son muy, muy limitadas. Y dependiendo de tus necesidades, eso no te podría servir absolutamente para nada. O si necesitas cosas muy simples, a lo mejor eso es todo lo que necesitas y no hace falta nada más. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, aparte de las necesidades, es tu presupuesto. Como yo comentaba, la Producer Edition es algo que ya te permite tener toda la libertad de poner software externo. Y en el caso de que yo decía, bueno, es que no soy cantante, pero supongamos que tú eres cantante y solamente te alcanza para la Producer Edition y dices, ok, ¿qué hago? ¿Sigo ahorrando para comprarme la Signature Bundle por $100 más para tener Newtone y Pitcher y algunos otros? ¿O me quedo con la Producer Edition? Y como yo ya sé cuáles son mis necesidades, yo podría buscar algún plugin externo gratuito que haga más o menos lo mismo, porque si hay algunos plugins que hacen la función Autotune, es decir, la afinación en tiempo real, y son gratuitos. Así que, pues bueno, creo que depende mucho de eso. Sin ir más lejos, todavía sigo subiendo el curso de Vital, que es un sintetizador gratuito y sin embargo yo considero que es prácticamente tan bueno como Serum. Y Serum es un sintetizador que cuesta casi $200, lo que viene siendo un Do completo. Y bueno, pasando un poquito más al tema de las necesidades ya en cuanto al género, otra puede ser que por más que tú le quieras invertir y comprar la versión más alta del software, puede que no sea suficiente. Volvemos a lo mismo porque no cubre tus necesidades. Un ejemplo muy clásico de esto es cuando estamos hablando de la construcción o la producción de música instrumental. La gran mayoría de los softwares hoy en día como que vienen muy enfocados ya a la producción en general de la música pop, de música electrónica y de música urbana. Si tú quieres hacer algo como por ejemplo rock, salsa, géneros que son digamos más orgánicos, que normalmente se llevan a cabo o se producen con la grabación de diferentes músicos, pensando en música instrumental necesitas violines, bueno, toda clase de cuerdas, percusiones, metales, maderas, infinidad de sonidos. Muchas veces, sin importar cuánto gastes y adquieras tú la licencia más alta del software, de todas formas vas a necesitar adquirir algo externo. Así que ahí lo que tú tienes que tener en cuenta es cuál de esas versiones que hay disponibles va a alcanzar a cubrir tus necesidades básicas y luego de ahí cuál va a ser ya digamos que el umbral o el límite en el cual sin importar que tú sigas subiendo de versión ya no vas a seguir obteniendo cosas que para ti te sirvan y ese dinero o esa diferencia de dinero tú la puedes ahorrar para comprar otra cosa. Si pensamos en la música instrumental, yo podría decir compro FL Studio Producer Edition y luego me compro una librería de Contact o algunas de estas West Coast, Orquestal, no sé qué, que muchas veces son carísimas, pero que me van a servir mucho más que si yo comprara una versión más completa, por ejemplo de FL Studio, porque como les digo son muy raros los programas que ya traen de por sí calidad o una alta calidad de sonidos. Un tema un poquito relacionado, pero ya no es directamente con el software de producción musical, son también los sintetizadores, porque hay muchos sintetizadores que suenan muy bien y cada año con año siguen saliendo nuevas tecnologías, nuevos sintetizadores. Y a veces uno dice, es que este suena muy bien, y uno escucha los presets y dice, es que yo quiero esto. Y es algo muy parecido a esto, ¿no? De querer subir en una versión de tu DAW. Si pensamos, por ejemplo, en Serum, en Silent, en Vital, Silent es un sintetizador mucho más antiguo y que solamente hace síntesis sustractiva y que es fácil de utilizar y es más barato. Luego viene Serum,
Tiene wavetable, tiene híbrido, puede hacer prácticamente todo lo que hace Silent y mucho más, a un costo también más elevado. Y luego viene Vital, que es casi igual que Serum y hace todo lo mismo que los otros dos anteriores, pero pues gratis. Y si hay alguien que, por ejemplo, ya ha venido comprando los plugins conforme fueron saliendo, era inevitable que, cuando salió Silent era lo mejor que había en ese momento y lo compró, y de repente salió otro sintetizador y dijo, por ejemplo, Serum, y dijo, pues es que este es mejor que Silent. Pues bueno, voy a comprarlo entonces, ¿no? Y ya él, digamos que sustituyó Silent y ahora utiliza Serum. Y luego de repente viene Vital y es gratuito. Pues bueno, ahí tú tendrías, ya como tú no podías adivinar, ¿no? Qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a salir. Pero si tú en este momento apenas estás decidiendo qué es lo que vas a comprar y ya tienes todas esas opciones, lo que tienes que tener muy en cuenta es que las opciones que estés tú tomando, si lo que te ofrecen no es redundante. Porque uno de ustedes me preguntaba recientemente por correo, es que oye, me quiero comprar Silent o Serum, ¿cuál de los dos elijo? Y yo le dije claramente, pues mira, Silent es más fácil de utilizar, te da muy buenos sonidos, pero en cuanto a la flexibilidad que te va a dar para la clase de sonidos que puedes hacer es mucho menor que lo que puedes hacer con Serum. Y por lo tanto, tú podrías comprar Serum y vas a hacer los mismos sonidos que Silent y mucho más. ¿Ok? Y dijo, ok, pues perfecto. Le digo, pero te estoy respondiendo lo que tú me preguntaste, ¿no? Entre Silent y Serum. Pero actualmente existe Vital. Y Vital te da prácticamente lo mismo que Serum, pero gratis. Así que mi recomendación es no gastes en ninguno de esos dos y utiliza Vital. ¿Ok? Esa era mi sugerencia. ¿Por qué? Porque con eso cubría con sobra todas sus necesidades y tiene todavía mucho más para poder trabajar con cualquier otro sonido que se le vaya a venir después, ¿no? Si quería hacer sonidos simples, con eso lo podía hacer. Si ya después va mejorando su diseño de sonido y quiere hacer cosas más complejas, también lo puede hacer. En cambio, con Silent sí va a haber limitado muy rápido. Y con Serum, pues no se ve limitado, pero iba a estar gastando dinero que probablemente podría invertir en otra cosa, ¿no? Los $189 creo que cuesta Serum, podría invertirlos fácilmente a lo mejor en una interfaz o en unos audífonos o en otra cosa. No hay que saber gestionar muy bien ese dinero. Y de hecho, a lo mejor eso podría ser un tema para otro podcast, porque ya hice uno donde mencionaba el de no tengo dinero, ¿no? Cómo hacer a lo mejor para sacar dinero. Pero ahora eso era en cuanto a la obtención del dinero. Pero después ya sería el siguiente tema, cómo gestionar ese dinero, cómo administrarlo para saber en qué gastarlo, en qué sí vale la pena gastar ese dinero y en qué no. Si les gustaría que hiciera en algún podcast futuro algo sobre eso, sobre gestión o administración del dinero, pues háganmelo saber, ¿no? Sobre todo en los comentarios de YouTube. Así que antes de poder responder a la pregunta de cuál software me conviene, creo que la primera pregunta que debemos de responder es ¿cuáles son mis necesidades? Después la siguiente pregunta es ver qué es lo que ofrece cada una de las diferentes versiones. Y la tercera opción ya es ver cuál de todas esas opciones cumple, a lo mejor sin excederse demasiado, todas mis necesidades. Si vemos que el software no cumple todas nuestras necesidades, tal vez no nos conviene esa, tendríamos que ver una siguiente versión. Si vemos que el siguiente software ya cubre mis necesidades, ok, excelente. Si vemos que ya no hay otra más, entonces ¿de qué otra manera puedo cumplir con esas necesidades, ¿no? Con a lo mejor un complemento externo o de plano a lo mejor otro software, ¿no? Porque otro caso, por ejemplo aquí, en el que yo estoy comparando entre versiones del mismo software, ¿no? FL Studio, sus mismas ediciones, Ableton Live, sus mismas ediciones. Pero ¿qué pasa si de repente comparamos diferentes software? A lo mejor lo que tú podrías necesitar es otro software. FL Studio, por ejemplo, desde su concepción, trabajó mucho con patrones, con la concepción de crear secuencias pequeñas y luego armarlas, la secuenciación. Pero desde la antigüedad hablando de unas cuantas decenas de años, tampoco es que tenga cientos de años, la práctica común era grabar multipista, pero eran grabaciones que venían del micrófono y luego ya trabajar con eso. Y eso, creo que no hay mejor software para eso que Pro Tools, que es uno de los softwares más renombrados, más reconocidos y que trabaja mucho de esa manera, con grabaciones de audio.
A lo mejor un software como ese, que de repente te da otras herramientas más enfocadas incluso al tratamiento de audio, te podría funcionar mejor que cualquiera de las ediciones de FL Studio. Pero volvemos a lo mismo. Para eso necesitas conocer tus necesidades. Vamos a hablar sobre algo que me habían estado pidiendo. He estado leyendo sus comentarios. Es una sugerencia que siempre sale de vez en cuando. Y aunque ya hice un pequeño video hablando sobre esto, pues fue como que un poco más mostrando las diferencias. Y no tanto poniéndonos como que en serios sobre las implicaciones que esto tiene. Y eso es analógico contra digital. Y sobre todo sonido, ¿no? Sonido obviamente analógico contra digital. Y primero hay que entender en realidad qué es la concepción de lo que nosotros le decimos analógico. Y por eso quería que esto fuera un podcast que fuera un poquito más platicado, porque nos vamos a poner un poquito filosóficos respecto al asunto. Primero hay que entender lo que es digital. Digital significa que es algo discreto, que es algo cuantizado, que es algo que podemos contar uno por uno en pequeñas unidades que van continuas una después de otra. Pero es claro diferenciar esos paquetes de información. Por ejemplo, pensemos en que estamos contando frijoles, ¿no? O estamos contando monedas o piedritas, lo que ustedes quieran. Y sacamos una bolsa, tenemos una bolsa llena de esos y los podemos separar claramente y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y son números enteros. No estamos contando un frijol, un tercio, 1.024 frijoles o 1.358 monedas. No, son números enteros. Es algo perfectamente definido, sin importar el tamaño a lo mejor que tenga la moneda. Lo vamos contando claramente, digamos del 1 al 100. Eso sería un ejemplo de algo digital. Pensemos, por ejemplo, a lo mejor en nuestra interpretación normal o general del tiempo. Cuando estamos hablando del tiempo, podemos decir, estuve 2 horas, estuve 3 horas. Y luego podemos a lo mejor irnos un poco a divisiones más pequeñas. Y podemos decir 1 hora y media, 1 hora y 10 minutos, ¿no? Tenemos las divisiones de minutos y de segundos. Eso podría considerarse también como algo digital. Otra cosa que podría decirse que es digital. Algo tan simple como binario, blanco o negro, sí o no. 0, 1, arriba o abajo. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿es de día? Tú me vas a contestar sí o no. Por ejemplo, o te digo, oye, ¿es martes? Sí o no. No son preguntas que tienen simplemente un estado posible, sí, y otro estado que es el opuesto, no. Eso podría considerarse como que es digital. Pero cuando estamos hablando de analógico, las cosas se pueden poner un poquito extrañas, un poquito filosóficas, como les digo, porque se supone que lo analógico es lo real. Lo analógico es lo continuo, aquello que siempre está sucediendo y que no hay pausas en medio. Por ejemplo, si estamos otra vez hablando del tiempo, sí, nosotros podemos decir 1 hora, minutos, segundos, pero eso no significa que no exista nada más abajo. Y es que la percepción del tiempo podría ser como algo continuo. Nuestra percepción de la realidad podría decirse que es analógico porque es continuo. Pero hay, como les digo, algunas implicaciones filosóficas porque nada es 100% analógico. Si estamos hablando, y esto es una paradoja muy interesante, la pueden buscar de hecho en internet, es la paradoja de la costa infinita. Y aunque se diga que es paradoja y nosotros lo podamos pensar como que es algo abstracto, es algo muy real. Por ejemplo, si ustedes van a cualquier fuente de información y buscan cuál es la distancia en kilómetros de la costa, por ejemplo, de Canadá. Si ustedes buscan en diferentes sitios, van a encontrar valores diferentes. ¿Cómo es esto posible? Todo eso depende del marco de medición. Si estamos, por ejemplo, mirando, ¿no?, de manera satelital, tomamos una foto satelital, hacemos, ¿cómo decirlo? Trasladamos la escala. Yo puedo medir, pues resulta que 1 centímetro equivale a 10 kilómetros. Pues ya nada más sería medir los centímetros del contorno de la costa, lo traslado a kilómetros y yo ya podría tener una idea, ¿no?, general de cuántos kilómetros son. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy acercando a la costa, comienzo a ver más detalles. Comienzo a ver que a lo mejor hay más salientes, hay una pequeña bahía, hay algunas otras cosas. Entonces decimos, ok, la medición
se vuelve más pequeña. A lo mejor ahora ya digo, es que ahora 1 centímetro equivale a 1 kilómetro. Pero vamos a ver que de hecho, como hay más detalles, nuestra medición se tiene que ir adaptando a esos contornos. Y que vamos a encontrar que de hecho ahora la medición va a ser mayor. Y si nos volvemos a acercar cada vez más, vamos a ver todavía más detalles, vamos a tener que adaptar todavía más nuestra medición. Y nos va a dar cada vez valores más discrepantes, más lejanos uno de otro. Y ya poniéndolo en un caso muy extremo, si yo comparo la medición satelital, digamos, de toda la costa del país de Canadá contra medido desde el satélite, y ahora vamos a poner la misma situación, pero digamos que esta vez lo midió una persona a pie que caminó toda la costa y que lo fue midiendo con una regla de 1 metro, que midiera de 1 metro. Vamos a ver que la medición de esa persona va a ser muchísimo más grande que la de la otra persona. ¿Y cuál de las dos es válida? ¿No? Yo podría decir, ok, como la persona que midió a pie con 1 metro, yo podría decir que a lo mejor ese es más válido porque fue más exacto, fue más continuo, estuvo respetando todos los detalles. Pero nos podríamos poner todavía mucho más exagerados y decir, ¿sabes qué? Es que ahora quiero que midas a nivel casi microscópico, con un vernier, por ejemplo. Ya tendrías que tomar en cuenta incluso los detalles de cosas como una pequeña roca, un coral que se quedó ahí, una caracola. Y te va a dar todavía más. Y si tú quieres seguir midiendo todavía más pequeño, te va a seguir dando más y siempre los valores van a ser discrepantes. En fin, esto es solamente para darnos una idea de cuán abstracto puede ser el concepto de lo analógico, de lo continuo. Estamos pensando entonces en el audio. El aire siempre está en movimiento. Incluso nuestra percepción de la realidad siempre es continua. No es como que tú te das cuenta de que existes en este momento, en un segundo, y de repente pasa 1 minuto y hasta el siguiente minuto otra vez obtienes la conciencia de que sigues, de que ya pasó 1 minuto y sigues existiendo. Tu existencia es continua, aparentemente. Y esto es por eso que les dije que se iba a poner algo filosófico. Aparentemente, porque nuestro cerebro tarda cierto tiempo en poder procesar los estímulos de lo que están recibiendo los sentidos. Nuestra piel, nuestros ojos, nuestros oídos. Y vamos, digamos que percibiendo la realidad, pero con un retraso de unos cuantos fracciones de segundo, unos cuantos milisegundos. Y cada vez que nosotros, por ejemplo, parpadeamos, ese pequeño espacio de tiempo ya se perdió. Pero nosotros lo percibimos como algo continuo porque nuestro cerebro lo va uniendo de esa manera. Nuestro cerebro nos da esa ilusión de que todo es continuo, de que no es como que una suma de pequeños momentos. Pero si llegáramos nosotros a tomar el tiempo, por ejemplo, a lo largo de 1 año, que tenemos los ojos cerrados por haber parpadeado, nos vamos a dar cuenta que podemos perder en verdad mucho más tiempo de lo que nosotros pensábamos. No estoy en este momento seguro del valor, pero estoy seguro de que eso supera unas cuantas horas que hemos estado con los ojos cerrados por el simple hecho de haber parpadeado. Y otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las películas. Cuando tú vas al cine, han escuchado seguramente esto que se llama 24 cuadros por segundo. Cuando nosotros vamos al cine, no estamos viendo un continuo, aunque nuestro cerebro aparentemente lo percibe así. Lo que estamos viendo son 24 fotografías que se llaman fotogramas, que están siendo mostradas una detrás de otra a la velocidad de 24 fotografías mostradas en 1 segundo. Pero es justa esa velocidad la que para nuestro cerebro, a partir de esa velocidad hacia arriba, nuestro cerebro ya lo empieza a ver como que es algo continuo. Pero porque así funciona nuestro cerebro. Para nosotros sería analógico. Pero si, por ejemplo, lleváramos a una mosca al cine, ¿qué iba a pasar? La mosca se iba a aburrir terriblemente, se iba a morir de aburrimiento. Porque para la mosca lo que iba a pasar es que iba a haber una foto, luego iba a haber un pequeño intervalo completamente oscuro, y luego otra foto, y luego otro intervalo oscuro, y luego otra foto. Para la mosca eso no iba a ser analógico, eso no iba a ser continuo, simplemente iba a ser como si le estuvieran pasando diapositivas una tras otra, y para el colmo que cada una de esas fotos no varía mucho de la anterior.
¿no? Simplemente para que se den una idea de este concepto. Ok, ya dejando un poco más atrás lo filosófico y ya entendiendo, digamos, entre comillas, lo que es lo analógico. En el caso del audio, están las vibraciones en nuestro tímpano y todo el tiempo nuestro cerebro está interpretando esas vibraciones que se convierten en un estímulo eléctrico que nunca descansa. Ese flujo continuo de información es lo analógico. La manera en la que el audio se transforma a analógico es que vibra una membrana, te crea una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es continua. En ningún momento se está cortando. Y cuando estamos nosotros creando audio, ¿no? El audio es al revés. Si el micrófono vibra una membrana y lo convierte en una corriente eléctrica, es un transductor, así se le llama a ese tipo de cosas que convierten algo analógico en otro tipo de señal. Las bocinas hacen lo inverso, reciben una señal eléctrica, comienza a vibrar la membrana y hace eso que vibre el aire y por lo tanto produzca sonido, y esa vibración es continua. ¿Okay? Y eso es a lo que nosotros le estamos llamando como que es analógico. Y la comparación, si lo que nos diría la lógica es que lo que es continuo en teoría tendría que ser mejor que lo que es digital. ¿Okay? Y eso sería responder la primera pregunta de este podcast, ¿no? Analógico contra digital. ¿Qué es mejor? En teoría, lo mejor es lo analógico. ¿Por qué? Porque es continuo, porque no se está perdiendo ninguna información, porque es lo más fiel, entre comillas, a la realidad. Como ya vimos, la realidad puede ser bastante relativa. Ahora, eso es la respuesta técnica. Pero vamos a pensar ahora en la respuesta práctica. Cuando estamos digitalizando una señal, estamos tomando pequeñas muestras, ¿ok? Eso sí, no estamos haciéndolo continuo todo el tiempo para que no se pierda absolutamente nada, sino que, digamos, tomo una foto, por decirlo de alguna manera, de la forma de onda del audio en un segundo y al siguiente segundo tomo otra foto de la forma de onda y al siguiente segundo otra foto. Ahí hubieran sido, digamos, 3 fotos en 3 segundos. En realidad, ese sería el proceso, digamos, de convertir de analógico a digital. No estoy tomando todo el continuo, sino simplemente unas cuantas muestras, unos cuantos registros. En realidad, esto sucede muchísimas más veces por segundo. De hecho, sucede miles de veces por segundo. Y eso es lo que se le llama la frecuencia de muestreo. Es decir, qué tan continuo o qué tan rápido se están sacando esas fotos o cuántas fotos se están sacando en un segundo. Y eso es lo que nosotros llegamos a ver en nuestro DO como sample rate, frecuencia de muestreo, que normalmente lo vemos como 44.1 kHz. Es decir, estamos tomando nosotros fotos 44.100 veces en un segundo. ¿Ok? Y luego hay otras frecuencias de muestreo más altas, 48 kHz, 96, 192, hay muchas más. Ahora, ¿por qué hasta cierto punto es cuando ya empezamos a decir sí, la respuesta técnica es que lo analógico es mejor que lo digital, pero la respuesta práctica es que depende? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que lo digital se convierte en algo que son muestras tan pequeñas y tan cercanas una de otras que nuestros sentidos ya lo están percibiendo como algo prácticamente igual o equivalente a lo analógico. Y tiene otras ventajas, ¿no? Porque al hacerlo ampliado de esa manera, al tenerlo digital, podemos trabajar con la información de una manera mucho más eficiente que teniendo un continuo de información, un flujo que nunca se termina. Y es que nuestro oído, como tengo por ahí un video en YouTube, solamente detecta hasta aproximadamente 20 kHz de frecuencia, ¿no? de sonido. Entonces, si nosotros ya estamos muestreando, estamos tomando fotos al doble de velocidad, eso es un teorema, es una ley, nosotros podemos recrear de forma perfecta todo el audio que nuestro oído es capaz de escuchar. Así que en ese punto, la reproducción, digamos, de un audio digital que tenga una frecuencia de muestreo de 44.1 mínimo, va a ser indistinguible de algo analógico. Ojo, estoy hablando solamente de la reproducción, de algo que ya hubiera estado hecho. Pero luego ya nos tenemos que meter obviamente a la parte del procesamiento.
porque antes las máquinas trabajaban puramente con electricidad, con un flujo continuo, y no había nada discretizado, no había nada cuantizado, nada digitalizado, y tenía cierto comportamiento. Ahora, aquí en cuanto al comportamiento de los aparatos que trabajan el audio en manera analógica, es decir, como un flujo de corriente eléctrica continua, a los que trabajan al audio como una señal digital, es decir, fotos o muestras una tras otra, bueno, la manera de trabajarlos ahí es diferente. Su comportamiento es distinto y eso es donde genera discrepancias entre aquellos que dicen que lo analógico de todas formas sigue sonando mejor que lo digital. Y creo que ahí entra ese pequeño elemento subjetivo. Mejor según quién, mejor respecto a qué. Porque si estamos hablando respecto a nuestros sentidos, como les digo, ya una frecuencia de muestreo de 44.1 o superior puede recrear de forma perfecta cualquier forma de onda de audio que nosotros seamos capaces de escuchar. A lo mejor más alto ya no, pero no importa, porque no la podemos escuchar. No me importa cómo va a recrear una forma de audio de 25 kHz, porque jamás en la vida voy a escuchar algo como eso. Lo que nos importa sería el espectro audible, y de hecho yo creo que eso va a ser un tema para un video. Eso sí quiero que sea video, hablando sobre la frecuencia de muestreo. Muy bien, y aquí entonces nos quedamos solamente en el plano subjetivo del color que le daba cada uno de los equipos analógicos y digitales al audio, dependiendo de las propias limitantes o de los propios componentes electrónicos y eléctricos de los equipos. Y es que lo analógico, pues bueno, tenía cierto comportamiento y lo digital tiene otro. Y es una cuestión, yo creo, a final de cuentas, ya subjetiva, de gustos. Por eso decía, la respuesta es que sí, en teoría sí, lo analógico es mejor que lo digital, pero en la práctica, después de pasar cierto umbral en lo digital, se vuelve indistinguible de lo analógico, y lo único que importa ya sería el gusto, el color. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos, y de hecho tengo el video, ustedes lo pueden buscar en mi canal, simplemente escriban analógico versus o BS digital Allbite y van a ver el video donde yo les hago una muestra, les hago de hecho un reto para que ustedes traten de diferenciar el audio generado por un sintetizador analógico contra el audio generado por un sintetizador digital. Y no les voy a spoilear nada, búsquenlo, hagan el reto, vean si ustedes pueden. Pero creo que la conclusión de ese video es más que suficiente para darnos cuenta de que se vuelve indistinguible hasta cierto punto. Debes de tener en verdad un oído muy entrenado y prodigio para poder diferenciar el 100% de las veces de cuándo suena el digital y cuándo suena el analógico. Ahora, si pensamos que a lo mejor comparáramos otras cosas, no algo que genera audio, sino que procesa audio, como por ejemplo un ecualizador. Si tú pones el mismo ajuste de ecualización, por ejemplo, tomo un digital y un analógico, en ambos selecciono la misma frecuencia, en ambos les doy el mismo boost, por ejemplo 5 decibeles o 10 decibeles para que sonara muy evidente, y le pusiera el mismo valor de Q o de resonancia, y yo los comparara, probablemente, incluso por ejemplo poniéndolo en cancelación de fase, la cancelación es muy probable que no sea perfecta, que va a haber diferencias. El detalle es ahí cuál te va a gustar más. Y es que algunas personas van a pensar que va a sonar mejor el analógico. Y otros te van a decir, es que a mí me suena mejor el digital. ¿Por qué? Porque son cuestiones de gustos. Es subjetivo. La manera en la que procesan el audio a lo mejor no va a perder calidad. Pero el color que le da, eso va a depender del gusto de cada quien. Entonces, es una pelea o una guerra que yo creo que no tiene realmente una respuesta definitiva, pero yo creo que si tomamos en cuenta eso, las definiciones reales, entre comillas, de lo que es analógico, de lo que es digital, de poder, sobre todo, aceptar la limitación de nuestros propios sentidos, de aceptar que no todo lo que experimentamos es la realidad tal cual, sino la propia interpretación de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestras experiencias, y que cada uno tiene gustos distintos, y que es como la paradoja esa de que cómo estamos seguros de que el color azul que tú estás viendo es el mismo que yo estoy viendo.
¿no? A lo mejor nuestras retinas funcionan distintas, a lo mejor yo no puedo enfocarlo igual, a lo mejor yo tengo menos células de conos que tú tienes de la otra, ¿no? De bastones. Son cosas ya muy del terreno de lo subjetivo, pero hablando desde el punto técnico puro y duro, sí, lo analógico es mejor que lo digital. Pero lo que hay que preguntar, ¿importa en realidad? ¿De verdad es posible notar la diferencia? Ahí es donde yo creo que ya no, y por lo tanto, el hecho de que sea mejor lo analógico que lo digital termina siendo una pregunta irrelevante, porque a final de cuentas, nosotros no nos vamos a preguntar si algo fue hecho de forma analógica o digital. Nos vamos a preguntar si nos gusta lo que estamos escuchando. Musicalmente, diseño de sonido, composición, la letra. Eso es mucho, pero mucho más importante y más relevante que si algo fue analógico o digital. Y este episodio va a tratar sobre no tengo tiempo. Pero más en concreto, este era el título corto que le tenía que poner. Pero en realidad es cómo poder gestionar nuestro tiempo para que nos alcance y hacer las cosas que queremos hacer. Porque la realidad es que todos el día nos dura exactamente lo mismo, son 24 horas. Pero la forma en la cual utilizamos esas 24 horas es lo que va a marcar la gran diferencia. Yo estoy seguro que más de una vez hemos llegado a utilizar, y lo digo porque yo también lo he hecho, el pretexto de no tengo tiempo para no hacer algo que probablemente deberíamos de estar haciendo, pero usamos el no tengo tiempo para decir o para calmar tal vez nuestra conciencia, para tratar de justificarnos de ciertas acciones. Una de las cosas más típicas es que todos sabemos que, sin lugar a duda, que hacer ejercicio es bueno para nuestro cuerpo. Siempre hay estudios que lo están avalando, siempre hay recomendaciones de las organizaciones de salud que hacer ejercicio una X cantidad de días a la semana o X cantidad de minutos al día es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros en muchas formas. Te ayuda a descansar mejor, mejora la circulación, la salud de tu corazón, tu sistema digestivo va a absorber mucho mejor los nutrientes, te vuelves más fuerte, también la parte estética, ¿no? Te vuelves más atractivo, te sientes mejor, eleva tu autoestima, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que decimos? No tengo tiempo. O a veces es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, es que no tengo tiempo para hacer en mi casa. O siempre va a haber ese tipo de excusas, porque son excusas. Y algunos de los tips que les puedo dar van a recaer sobre eso, para que nos acabemos esas excusas y comencemos a hacer las cosas. Y una de ellas es precisamente eso, ¿no? El de que todos tenemos 24 horas, pero cómo las usamos es lo importante. ¿Cuántas veces no te has encontrado a ti mismo con el teléfono en la mano, abriendo algo, una aplicación, y de repente se te olvidó lo que ibas a hacer? Simplemente por impulso, por ejemplo, sacaste el teléfono y querías perder el tiempo. ¿Cuántas veces te has encontrado a ti mismo haciendo scroll, ¿no? Deslizando a través, por ejemplo, de imágenes en Instagram o a través de videos en YouTube, ¿no? Que van uno detrás de otro, a veces incluso hasta sin conexión. A veces entras a buscar una cosa a YouTube y te ves las recomendaciones y terminas viendo algo que ni siquiera tenías planeado y ya pasó una media hora, por ejemplo. Todas esas pequeñas fugas de tiempo, si nos mantenemos enfocados, podemos tomar esas fugas de tiempo para hacer algo realmente más importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo que es de 8 a 8, por decir algo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo cual sería algo un poco excesivo, pero yo sé que hay eso y incluso más. ¿Qué pasa? A lo mejor a veces nos levantamos cuando falta ya media hora, si es que vivimos cerca del trabajo, y andamos corriendo. Porque no desayunaste, porque a lo mejor no te bañaste, porque necesitas tomar el transporte público, mil y un cosas. Y la planeación creo que es una de nuestras herramientas más fuertes cuando queremos administrar bien nuestro tiempo. La planeación te va a dar una muy buena idea de todas las cosas que debes hacer y cuáles no deberías de hacer, cuáles no son importantes y cuáles te están consumiendo valioso tiempo. Recuerden, el tiempo es oro, el tiempo es muy valioso, no lo podemos desperdiciar todo el tiempo.
Y, por ejemplo, vamos a poner la misma situación. En lugar de levantarme una media hora antes, yo puedo a lo mejor desde la noche anterior haber hecho el desayuno, ¿no? Que ya no tienes tanta prisa, haces el desayuno para que el día siguiente solamente lo tengas que meter al microondas y ya te ahorraste mucho tiempo, ya no, incluso tal vez hasta dinero, ¿no? Porque ya no tienes que gastar fuera de tu casa para comprar algo para desayunar. Ya te llevas el desayuno o desayunas rápidamente en tu casa. Otra cosa, a lo mejor hay gente que le gusta bañarse en las mañanas, ¿no? Para empezar el día fresco. Pero igual tú podrías a lo mejor bañarte en la noche y despertarte a la misma hora como si te fueras a bañar en la mañana, pero ahora ya tienes una media hora extra a lo mejor, o 15 minutos extra, y ese tiempo lo puedes usar para otras cosas, como que por ejemplo revisar correos, escuchar un podcast como este, aprender sobre el trayecto. Pero bueno, el chiste es hacer una agenda, poder ver claramente dentro de tu día a día cuáles son las acciones que de plano son importantes, que no puedes dejar de hacer. Porque si no lo haces, pasa algo malo, ¿no? Si no puedes dejar de ir a trabajar porque te descuentan el día, porque ya no tienes dinero para mantenerte y pagar tus deudas. A lo mejor no puedes dejar de ir al doctor porque eso es importante. A lo mejor no puedes dejar de salir para ir a pagar algún servicio. No son cosas que tienes que hacer, pero tienes que diferenciar primero cuáles son las cosas importantes que sí tienes que hacer y cuáles no. Una vez que ya tienes eso diferenciado, tienes que asignarles un poquito de tiempo en tu agenda. Esto no significa que lo que vas a hacer en tu agenda sea completamente estricto, completamente cuadrado y que si no lo haces de esa forma todo se acabó. No, pero tienes un buen plan para saber qué es lo que sigue después en tu día, qué es lo que te falta. Y además te ayuda a tener una cierta sensación de progreso cuando vas haciendo todas estas cosas. Y si logras descartar algunas, digamos, actividades que no son esenciales, puedes obtener ese tiempo. A lo mejor vamos a suponer que vas a trabajar y después de trabajar vas a comprar cosas para tener comida en tu casa y luego un café, y después de eso te vas para tu casa. A lo mejor comprar el café no es algo esencial. Tú podrías recortar esos 10-15 minutos y lo juntas con la actividad que le seguía, que era ir a comprar y luego te vas a tu casa. Y a lo mejor antes de eso había otro tiempo, ¿no? A lo mejor 15 minutos que te quedaste viendo la televisión antes de salir a trabajar. Esos los podrías recortar y los vas a juntar con los otros 15 minutos del café. Allá tienes media hora que puedes aprovechar a lo mejor al final del día. Y esa media hora ya es un poquito más útil que si simplemente tuvieras pedacitos de 15 minutos. Esa reorganización de tu tiempo te va a ayudar mucho a que en verdad le saques provecho a todas las horas que tenemos en el día. Ahora, no siempre se va a poder hacer esto. Siempre va a haber esos pequeños huecos que tal vez no es posible desplazarlos o que no es posible hacer algo demasiado complejo en esa cantidad de tiempo. Pero bueno, no significa que sea tiempo perdido, sino que también podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Siempre podemos estar aprendiendo, siempre podemos seguir haciendo cosas, y para eso tenemos una bonita herramienta que es el teléfono inteligente, tu celular, tu smartphone. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en el transporte público, si tú te dedicas a producir música y quieres aprender sobre producción musical, no hay nada como sentarte y estar practicando. Pero, de todas formas, si en el transcurso vas escuchando música y la vas analizando, no solamente escuchar por escuchar mientras vas viendo por la ventana, sino analizar qué es lo que está haciendo esa canción, qué sonidos tiene, pensar en cómo a lo mejor se hicieron esos sonidos, ya estás ejercitando tu mente. Podrías escuchar también un podcast de producción musical, podrías escuchar algún tutorial de algo y cuando llegues ya vas directamente a aplicarlo. Ya no tienes que, digamos que si yo hago un video de diseño de sonido que dura 20 minutos, pero tú lo escuchas durante el transcurso de que vas a trabajar, ¿no? Son 20 minutos que tú no puedes evitar porque tienes que ir a trabajar. Pero durante esos 20 minutos puedes llegar a hacer otra cosa como eso, que no te distraiga demasiado. Y cuando llegues a esa media hora que digamos que tienes para la producción musical, ya no, de esa media hora no vas a desperdiciar 20 tratando de ver el video y luego tratando de hacer el sonido, sino que ya podrías, si escuchaste el video y ya asimilaste cuál es la idea, ya puedes llegar directamente a practicar. Así de esa media hora, de los cuales 20 a lo mejor iban a ser de ver el video y 10 de practicar, la media hora completa va a ser de práctica y le puedes sacar mucho más provecho a ese mismo espacio de tiempo. Otra de las cosas que suceden también es que simplemente no queremos sacrificar algo.
simplemente por el hecho de pensar que nos tenemos que levantar más temprano o dormir más tarde, ya estamos sufriendo. Para algunos es mucho más fácil sacrificar tiempo en las noches. Por ejemplo, dormirse más tarde. Si tú te duermes, por ejemplo, a las 10, 11 de la noche, porque tienes que ir a trabajar temprano, tal vez podrías sacrificar ahí una media hora o una hora más. No demasiado, porque también eso termina afectando la salud, y eso es algo que ya mencioné en otro podcast. O podrías dormirte a la misma hora de siempre, pero te levantas un poco antes. Yo sé que eso llega a costar mucho trabajo. Pones tu despertador antes y te levantas y lo haces las cosas, lo que hayas planeado. Si te vas a levantar una hora antes, esa hora la tienes que exprimir, esa hora la tienes que hacer valer. Y la verdad es que esto siempre es salir un poco de la zona de confort. Y es que la verdad, prácticamente nada que en realidad valga la pena está dentro de la zona de confort. Siempre vamos a tener que hacer alguna especie de sacrificio, alguna especie de esfuerzo para ir más allá, para lograr lo que queremos, lo que en verdad queremos. Y creo que esto es clave, lo que en verdad quieres. Si en verdad quieres hacer algo, vas a hacer todo lo posible para lograrlo. Vas a tener que hacer algún sacrificio, vas a tener que esforzarte el doble, vas a tener que a lo mejor andar siempre apurado. Parecido a lo que mencionaba también en otros de los podcasts anteriores, que era el de no tengo dinero. Vas a tener que sacrificar a lo mejor salidas, uno que otro lujo, uno que otro gusto. Lo mismo aquí, vas a tener a lo mejor que sacrificar un poco de tiempo de televisión, si te gusta ver la televisión, para hacer otra cosa, ¿no? Si de repente habías quedado de salir con tus amigos, a lo mejor ya no lo vas a hacer cada semana, a lo mejor lo haces cada 15 días y ese tiempo de salida lo usas para practicar, para aprender producción musical. Ustedes pueden buscar prácticamente cualquier biografía de los productores musicales. La gran mayoría ha tenido que pasar por algo de eso, ha tenido que sacrificar tiempo, a lo mejor incluso parte de su vida social, para dedicarle a lo que quiere. Y hasta después de algunos meses, años, se empieza a ver el fruto de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio. Tengan en cuenta que así sucede. Si tú pensamos, por ejemplo, en regar una planta, ¿no? Cuidar una planta, nosotros no vamos a esperar que plantamos nuestro granito, nuestra semilla, y solamente por echarle agua el día de hoy ya queremos que florezca mañana. No, sabemos que así no es. Sabemos que tenemos que seguir regando esa planta los días que le toque a la semana, que tiene que recibir el sol. Y nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, eventualmente esa planta va a florecer. Lo mismo va a pasar cuando estamos hablando de la producción musical. Si tenemos un plan, tenemos una agenda y la vamos siguiendo, en ese caso, tarde o temprano, eventualmente, vamos a conseguir avances, vamos a conseguir mejorar y vamos a ver frutos. Esto es cierto para muchas cosas en la vida, no solamente la producción musical. Es lo mismo para hacer dieta, por ejemplo. No vale matarse de hambre un día si el resto de la semana vas a comer todo lo que quieras. Tiene que ser un proceso constante. Lo mismo el gimnasio, no tiene en ningún caso ir al gimnasio y matarse una semana si el resto del mes ya no vas. Tiene que ser un esfuerzo constante. Así que más bien la pregunta que nos deberíamos hacer es, no es decir no tengo tiempo, sino es ¿por qué no tengo tiempo? Y ser sinceros con nosotros, no engañarnos, identificar esas áreas que podemos mejorar, esas cosas que podemos recortar de nuestro día a día y tomar ese tiempo para hacer algo que en verdad nos rinda algún beneficio, que en verdad nos sirva, que nos sea útil para poder seguir avanzando. Y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que ustedes me recomendaron, y eso es la edad perfecta para comenzar con la producción musical. Aquí creo que vamos a tener que dividirlo en dos partes. Primero, si existe alguna edad a partir de la cual tú ya digas que es demasiado tarde para aprender producción musical. Y yo creo que en general para aprender cualquier cosa. Y yo creo que en general no. Eso de que dicen el dicho, ¿no? De que perro viejo no aprende un truco nuevo, creo que no es necesariamente cierto. Lo que sí es cierto es que conforme va pasando la edad, ¿no? Y vamos creciendo, sí es cierto que se va perdiendo cierta plasticidad en nuestro cerebro, en nuestra mente, y nos cuesta más trabajo aprender algo. Pero eso no significa que sea imposible. Ha habido gente que ha aprendido habilidades hasta un grado bastante avanzado
cuando ya tenía una edad que digamos que pasaría de un adulto joven, ¿no? Ya digamos que de 50 años, por ejemplo. Así que sí, es más difícil, pero no es imposible. Y lo que sí hay que tener en cuenta, yo creo que es más importante incluso que la edad, es la salud. Si tú no tienes, por ejemplo, una buena salud auditiva, claro que va a ser muchísimo más complicado porque ya no vas a poder escuchar qué es lo que estás haciendo. Habiendo casos excepcionales, ¿no? Claro, como Beethoven, que siendo sordo, ¿no? Aprendió a componer. Pero bueno, estamos hablando de ahí de una excepción, no de la regla o de lo que es común. Otra de las cosas que también, o sea, aparte de la sordera, podría ser otro carácter, como por ejemplo tener alguna enfermedad que no te permita tal vez ver correctamente, porque casi todo el software de producción musical ya es a través de una computadora, y el hecho de que tú no alcances a ver correctamente lo que hay en la computadora, no tengas que utilizar a lo mejor lentes o algún ajuste de accesibilidad en tu computadora, pues bueno, puede también llegar a complicar las cosas, pero volvemos a lo mismo, no es imposible. Tener alguna enfermedad, eso sí, que por ejemplo sea como de este tipo, a lo mejor ya de Parkinson, ¿no? Ya estando hablando de gente ya más grande o que tiene este tipo de afecciones, donde ya no puedes mantener tu mano quieta, ¿no? Porque está con este temblor todo el tiempo. Bueno, ahí sí lamentablemente lo veo muy complicado, porque necesitas interactuar con, ya sea con los instrumentos, si vas a tocar el piano o si vas a hacerlo mediante el mouse, mediante un teclado. No, definitivamente te limitaría bastante el poder interactuar con todos esos periféricos. Pero si no hay ningún problema en realidad de salud, creo que no debería de haber tampoco ningún problema para poder aprender producción musical. A lo mejor las ideas van a ser diferentes, no van a ser los mismos los gustos de una persona ya mayor de 50, 60 años a aquellos que tienen más tiempo escuchando música, que todo lo que escuchan es nuevo y que tienen muy poco, digamos, de experiencia musical, ¿no? Pero de que las herramientas están ahí y te pueden permitir hacer lo mismo, claro que es posible. Ahora, hablando ya, ahora sí, de si existe una edad perfecta, tal vez podría decir que sí, y la edad perfecta es cuanto antes mejor. Si nosotros hemos visto algún video, por ejemplo en YouTube, ¿no? De niño prodigio que toca el violín, y los vemos y de repente son un niño de 3 años que toca el violín como todo un maestro virtuoso profesional, o a lo mejor un poquito más grande, un poco más chico, da igual. Son niños que de repente vienen de familias donde ha habido alguna especie de o algún tipo de formación musical, que a lo mejor su papá era guitarrista, era pianista o era productor también musical, o a lo mejor su mamá cantaba o bailaba, y entonces hace que le pongan a ese niño, o que ese niño se vea influenciado y empiece a estar en contacto con este tipo de artes, con este tipo de escenarios a una temprana edad. Y es que cuando estamos creciendo somos una auténtica esponja, absorbemos todo, lo bueno y lo malo. Comenzamos a aprender muchas cosas de la escuela, el lenguaje, cómo platicar con nuestros amigos, cómo comportarnos con nuestra familia, con los papás. Aprendemos matemáticas, biología, literatura, geografía, historia y de una y mil cosas en la escuela. Y todo lo vamos absorbiendo. Y si durante esta época somos expuestos a un ambiente donde hay mucha música, es probable que nos comencemos a interesar antes de tiempo, ¿no? Y si antes de tiempo comenzamos ya a practicarlo, definitivamente significa que vamos a tener más para poder dominar esa habilidad, ¿no? O ese arte o esa área en la cual estamos apenas entrando. Pero si estamos hablando en concreto también de producción musical, sí, podemos hablar de música y hay niños que aprenden a tocar los instrumentos musicales a una edad muy corta, pero la producción musical en sí tiene que ver más con las computadoras. Y de repente para un niño podría llegar a ser algo complejo manejar una computadora. Así que sí, podríamos empezar a influenciar, a lo mejor no a un niño a que le guste la música, pero meterse con la producción musical es un poco más complejo y tendría que esperar un poco más.
si ya sabe tocar un instrumento, si ya sabe la teoría, algo de la teoría musical, al momento en el que llegue a la producción, pues bueno, ya tiene una gran ventaja. Ahí yo creo que podría considerarse alrededor de unos 12, 13 años, donde ya se tiene un poco más de experiencia, y ya se pueden empezar a manejar las computadoras. Y sobre todo ya cuando estamos hablando de las generaciones más nuevas, donde prácticamente creen que el internet ha existido desde siempre y donde creen que todos los celulares, todas estas máquinas inteligentes ha existido desde siempre y que lo saben de alguna manera, ¿no? Por ese grado de exposición, que siempre están interactuando con este tipo de máquinas, de interfaces, se les llega a ser más fácil, ¿no? Cada vez. Así que yo creo que a una edad como esa, ya hablando de niños que nazcan hoy o que nacieron hace pocos años, fácilmente podrían empezar la producción musical desde 12, 13, 14 años. Ya ha habido algunos ejemplos de esto. Uno de los ejemplos que recuerdo mucho es precisamente el de Madeon. Madeon actualmente, si no me equivoco, tiene 22, 23 años, pero cuando se empezó a conocer por primera vez de él dentro del mundo de la producción musical fue cuando hizo un remix para Deadmau5. Él ganó un concurso de remix para Deadmau5 cuando solamente tenía 15 años o 14 años. Y el track ya sonaba bastante bien, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de diseño de sonido, arreglo, sonaba muy muy bien, bastante interesante. Y ese tipo de concursos normalmente es como que a ciegas, o sea, tú simplemente mandas tu música, ellos escuchan. Ok, aquí corrijo, 27 años. Y el caso es que ellos escuchan todo lo que les mandan y deciden por lo que es la música, por lo que es la producción musical en sí. Y este fue el caso, o sea, en ningún momento pensaron que el ganador era un verdadero niño, ¿no? Y esto incluso hasta ocasionó algunas bromas de parte de Deadmau5, porque le decía que su mamá no le iba a dar permiso de salir a tocar, ¿no? O salir a dar conciertos. Fue entonces un caso en el cual tenemos a una persona bastante joven y que sin embargo ya estaba produciendo prácticamente como todo un profesional. Pero a final de cuentas lo que debemos entender es que sin importar la edad que tengamos en este momento, nunca es demasiado tarde para empezarse a interesar en algo que a ti te gusta. Y eso es un punto clave porque la producción musical es curioso. Normalmente cuando alguien es, por ejemplo, abogado, ingeniero, doctor, cualquiera de estas profesiones, digamos, clásicas o típicas, normalmente pueden ser gente que les gusta hacer eso o que se vio en la necesidad de estudiar eso para, no sé, porque pensó que iba a ganar dinero o porque a lo mejor su familia lo presionó. Pero cuando estamos hablando de la producción musical, normalmente es gente que llega porque la apasiona, porque le gusta la producción musical. Nadie lo obliga, sino que solito esta persona se interesa y empieza a buscar y empieza a aprender sobre eso. ¿Por qué? Porque está guiado por la pasión, por el interés, por algo que te gusta. Y creo que nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer algo que a ti te llame la atención, que a ti te guste, independientemente de si es producción musical, si alguna vez quisiste viajar, si alguna vez quisiste escribir un libro, aprender a dibujar. Nunca es tarde para aprender una nueva habilidad. Y sobre todo, no obsesionarse, ¿no? Pensar que debemos de empezar a cierta edad para poder llegar a lograr hacerlo de forma profesional y ser reconocido y bla bla bla. No, creo que va mucho más allá de eso. No se trata de ser famoso, no se trata de ser el mejor en eso, sino de hacerlo porque te gusta, de hacerlo porque a ti te llena. A ti cada vez que lo haces sientes que los minutos que estás invirtiendo en eso valen la pena, que son minutos bien invertidos, que son horas bien gastadas. Así que creo que nunca es demasiado tarde para experimentar algo como eso. Y en este episodio vamos a hablar sobre algo bastante curioso, y eso es: quiero ser productor musical, quiero ser famoso.
Y bueno, esto es una idea que yo creo que muchos han tenido en mente en algún momento, y sobre todo cuando somos muy jóvenes, cuando apenas estamos conociendo la música electrónica, probablemente por alguna canción muy popular y algún DJ, ¿no? Algún productor que nos resultó bastante interesante. Empezamos a escuchar más de su música y dijimos, yo quiero ser como él, yo quiero ser famoso igual que él. Y hay que tener algo en cuenta. No digo que sea imposible, pero si tú estás en esto de la música, en esto de la producción musical, porque quieres ser famoso, lo más probable es que eso no vaya a pasar. ¿Y por qué? Hay diferentes cosas que hay que tener en mente cuando estamos en la producción musical, porque no solamente se trata de llegar, sentarse, oprimir un par de botones y la música ya está hecha y luego ya voy a ser famoso. Es un proceso bastante largo y algo que la gente no entiende cuando llega al mundo de la producción musical es que esto es como una carrera de cualquier otro tipo, como una ingeniería, como no sé, ser abogado, ser doctor, ¿no? Cualquiera de esas otras carreras lleva tiempo, lleva dedicación. No simplemente entras un día a la carrera de ingeniería y al día siguiente ya sabes armar robots o programar líneas de ensamble, o ya sabes curar enfermedades, tratamientos, cirugías, no sé, lo que sea. Necesitas pasar por un proceso de preparación, por un proceso de educación, necesitas haber practicado y solamente así, al paso de los años, es como la gente se va haciendo un renombre. A veces creemos que cuando escuchamos a un artista y que pega su primer hit y que todo el mundo lo está escuchando y suena en todas las radios, creemos que esa persona, por ejemplo, si fuera un guitarrista, que esa persona agarró la guitarra el día de ayer y nada más de repente se hizo famoso. Y todo lo contrario, muchas veces son personas que ya llevan muchísimos años en esto y ese fue su golpe de suerte o ese es su momento en el cual saltan a la fama. No es algo que pase por accidente, no es algo que pasa de un día a otro, es algo que normalmente es resultado de muchísimos años de trabajo. Así que si solamente estás en esto por la fama, te invito a que lo reconsideres, porque eso no considero que sea suficiente para mantenerte motivado a lo largo de toda esta gran y larga carrera. Hace falta algo más que el deseo de ser famoso o el deseo de tener dinero. Hace falta tener algo que te mantenga a lo largo de esas temporadas en las cuales tú dedicas muchas horas a hacer tu música y unas cuantas personas son las que lo van a escuchar. Hace falta mucha más motivación que eso para esos momentos en los cuales sientes que no logra quedar tu mezcla, que no encuentras inspiración, que a lo mejor estás haciendo algo y de repente no te da el tiempo, no te da el dinero. Son muchos sacrificios, a veces es mucho tiempo el que hay que invertir. Y teniendo algo tan débil como simplemente quiero ser famoso, no va a ser suficiente a largo plazo. De hecho, algo que es muy curioso es que si ustedes van a mi canal y ven el curso de producción musical de FL Studio 20, el primer video, el de primeros pasos de FL Studio, tiene más de 1 millón de vistas. De hecho, creo que ya tiene algo así como 1,5 millones de vistas, que es donde les enseño cuál es el programa, más o menos cómo es la filosofía y cosas muy básicas. Y el siguiente video, la cantidad de vistas cayó a la mitad y el siguiente vuelve a caer a la mitad y así sucesivamente. Es muy fácil darse cuenta que las personas llegan a esos primeros videos porque a lo mejor escucharon que alguno de sus artistas conocidos o favoritos utilizan, por ejemplo, FL Studio para hacer música y la gente, algunos llegan por mera curiosidad y otros dicen, qué tan difícil puede ser, voy a ver de qué se trata. Y cuando llegan y ven el video y se dan cuenta de que no es tan fácil, simplemente se rinden. Solamente son aquellos, los verdaderamente emocionados, los verdaderamente enamorados, apasionados de la música, los que llegan al final. Si comparamos el 1,5 millones del primer video contra las poquitas decenas de miles que llegan al último, solamente esos en verdad llegaron. Y aparte, eso no significa que ya hayan terminado. Eso apenas es un inicio, un muy buen inicio para esto de la producción musical, pero sigue siendo eso solamente, el inicio. Si de 1,5 millones al principio del curso, luego digamos muy optimistamente 50,000 terminan de ver el último video del curso, de esos 50,000 si acaso solo 100, 200
van a continuar todavía durante años dedicándose a la música, y es muy probable que solamente de esos, contados con la mano, puedan llegar a ser famosos, lo que se dice en verdad famosos, ¿no? Estar de gira, en conciertos y estar en los grandes escenarios y pasarse día tras día viajando por el mundo. Ahora, esto no quiero que sea algo para que se desanimen, porque lo comparamos así en números y te quedas, ok, pues sí, ¿no? Son muy pocos los que llegan a ser famosos. Y si yo quiero ser famoso, pues no lo voy a lograr. Pero hay que pensar que no se necesita en realidad ser famoso para poder vivir de la música, porque esa puede que sea otra de las malas interpretaciones que hay cuando llegamos a la producción musical. Pensamos que tenemos que ser un músico famoso para poder vivir de la música. Pensamos que tenemos que estar en los grandes escenarios internacionales para poder vivir bien de la música, y eso no es cierto. Así que con eso al menos tenemos un cambio de perspectiva. Sabemos que, ok, ser famoso está bien si lo quieres lograr, pero no es necesario si quieres vivir solamente de la música. Hay muchos músicos que viven bien de su música, haciendo muchas cosas relacionadas con la música, porque obviamente si llegas y eres famoso y estás en esos escenarios, no tienes que hacer tantas cosas, pero sí se puede vivir bien de la música. Y hay muchas, pero muchas cosas que se pueden hacer relacionadas, y no tienes que ser famoso para lograr vivir de la música. Pero lo primero, y de lo que quería hablar en este video, un poquito más corto, bueno, en este podcast más bien, era eso, ¿no? Que si tú llegas con la idea de que quieres ser famoso, no es suficiente motivación. Necesitas encontrar una motivación realmente que esté dentro de ti, una raíz fuerte para que esto pueda florecer a la larga, porque va a tardar en florecer. Y si no tienes la paciencia, no tienes la dedicación de estarlo regando día con día, de estar practicando todos los días, aprendiendo nuevas cosas, tener el temple para poder soportar esos embates de las malas experiencias, porque las hay, como les digo, que de repente la gente no escucha tu música o te critican, todo lo que hemos hablado en podcasts anteriores. En ese caso no vas a llegar muy lejos, pero si estás realmente convencido de que esto es para ti, de que esto es lo que te gusta, que no solamente estás por una moda pasajera, solamente porque quieres ser famoso y no amas en realidad la música, esto sí es para ti, y lo único que necesitas es mucha paciencia, mucha dedicación, y a la larga esto te va a dar frutos. Así que eso sería esto por este podcast, bastante cortito, pero creo que era importante hablar de este tema, de no estar en esto por las razones equivocadas y no hacerse tampoco de falsas expectativas. Si les gustó, no olviden guardar el podcast en su lista de reproducción. Si me quieren dejar alguna recomendación para futuros episodios, déjenlo abajo en los comentarios si lo están viendo en YouTube, o también lo pueden dejar directamente en Anchor. Eso sería todo por este podcast y nos vemos en la próxima.